Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Azuaga, ¿cómo va la vida? Bien, va bastante bien, así como un poquito afónico, pero bien. Sí, yo también estoy un poco así, debe ser, ¿no? Creo que se mezcla la alergia con los catarros. Con la vida, quien suelte el primer gallo invita. Vale, el otro día Azuaga, que me envía cosas por WhatsApp a horas intempestivas, esto... Cierto. Vale, me envió un dato muy curioso. ¿Saben o sabéis cuál es la ciudad donde más nos escuchan del mundo mundial? A ver. Mira. Opciones. Málaga, ciudad donde hacemos hackeados. Buenos Aires, con ese acordeón así. Correcto, Buenos Aires, Argentina. Ámsterdam o Madrid. Bueno, la respuesta es clara, ¿no? Sí. Es Madrid, pero además de una manera con mucha diferencia. Bueno, también es muy grande, aunque Buenos Aires es más aún, Sí, ¿no? pero bueno, Barcelona también es grande, yo qué sé, que no sé. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, podemos decir que abrimos una investigación a partir de ahora. Venga, vale. ¿Por qué se nos escucha tanto en Madrid? Vale. Pero bueno, luego había datos muy curiosos también, ¿no? Sí. Un montón de países, continentes, ¿no? Bueno, en el próximo capítulo repasamos otros datos curiosos de estadísticas de hackeados, ¿vale? Vale, Bueno, hecho. muy bien. Pues si quiere... Bueno, ya está el organillo este. El Pichi. Programa número 57. Vamos a ello. Hola, amigos, amigas del tablero. Bienvenidas a nuestra partidita semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, el chulo que castiga, el maestro Azuaga. Pichi, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Pichi? Ahí está. Muy bien, aquí estoy. Que me lo imagino, con un chaleco y una gorra de chulapo, Sí, años 40 ahí. Yeah. Bueno, pues algo parecido vamos a contar hoy, porque vamos a hablar, de un bohemio irrepetible en el mundillo del ajedrez, que es el colombiano Óscar Castro. Le va a gustar mucho esta historia. Parece un cuento de Bolaño. Sí, Entonces me gusta. Sí, un hombre culto, un hombre del pueblo que compitió contra los mejores y que derrochó cada céntimo que ganó. Bueno, estas historias nos encantan. O sea, vale, pues Óscar Castro, en nuestro casi primer gallo, Sí, casi primer gallo, he casi. estado ahí. Óscar Castro en nuestro Cuentos, Jaques y Leyendas. ¿Y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en Enroque Corto? Sí, vamos a hablar con nuestro amigo Marcelino Sion, presidente del comité organizador del torneo magistral Ciudad de León. Nos va a contar las novedades de esta nueva edición y vamos a intentar profundizar un poquito más en la vida de Marcelino, ¿no? Que siempre hablamos del magistral, pero ¿y el qué? Tipo fantástico. Así que bueno, le preguntaremos. Vale, en Biblioteca de Caixa. 2 nuevos títulos, ya sabes, uno clásico, otro contemporáneo. Y luego tenemos un cierre que hoy es muy de lujo y muy de Goya. ¿Ah, sí? Sí, no vamos a decir por qué digo esto, pero hoy ponemos una guindita ahí potente. Que le gusta un misterio también, Sí, hombre, le digo. Me encanta. Vale, pues entre misterios y la parte de magia e improvisación, pues tenemos un programa. Hoy, en los mensajitos que me manda Azuaga, ha habido uno que ha dicho, hoy es un programón o algo así. Sí, capitulazo, ¿no? Capitulazo, creo que te he he puesto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ello. Venga. A ver qué tal. Cuentos, jaques y leyendas. El capítulo de hoy se llama Óscar Castro, el bohemio irrepetible del ajedrez. Y supongo que necesitamos una buena máquina del tiempo y del espacio, así que dígame usted, ¿dónde vamos? Venga, vamos a teclear ahí con ganas. Medellín. Con ganas. Sí. Colombia. Medellín, Colombia. 9 de abril de 1953. Sí. Y si le pone Óscar o ajedrez, ya le va a salir. Vale. Yo creo que es la primera vez que nos vamos a... Sí, creo que sí. Bueno, a Medellín seguro. A Medellín seguro. Colombia a lo mejor. Bueno, 1953. Venga, vamos para allá. Agárrese. Esto es como lo de Calleja. ¿Lo sabe? Lo sabe.
No sabe. ¡Ah! Luego le cuento lo de Calleja, ¿vale? Vale. Medellín, 9 de abril de 1953. ¿Por dónde empezamos, Azuaga? Bueno, vamos a empezar con un ejercicio de imaginación. Le vamos a pedir a los hackeados, a las hackeadas, que imaginen a un muchacho de infancia rota que a los 13 años pierde a su madre en un accidente. Al padre fantasma ausente ya hace tiempo que lo había perdido por incomparecencia, y el muchacho se llama Óscar Castro. Óscar es delgado, guapo, medio mulato, paisa. Y imaginen, hackeados, que quizá como refugio el joven se vuelca en la lectura, en la poesía, en el tango de Osvaldo Pugliese, en la noche, en el ajedrez, y que en esto de mover los trebejos, Óscar encuentra el sentido mágico de las cosas. Leo, maestro, que el muchacho se hace hombre y comienza a jugar en bares y en las plazas, con amigos, con vagabundos y con prostitutas. El ajedrez es verdaderamente democrático, dice Óscar muchos años más tarde. Lo puede jugar desde un humilde zapatero a cualquier persona con preparación universitaria. Esto nos une a todos en un amor a un juego que es sumamente bello. Tan bello y tan triste, Roberto, como el propio relato de Óscar Castro que estamos contando, que decíamos, subrayo de nuevo, se convierte casi en el bohemio irrepetible del ajedrez. Bueno, al parecer, y desde bien temprano, la progresión de Óscar dentro del tablero fue formidable. Vamos a ponernos en contexto y lo entendemos un poco mejor. Porque creo que Óscar, de formación autodidacta, esto por delante, se dejaba ver por el club Maracaibo. Cuéntenos más, maestro. Sí, efectivamente, ¿no? En 1969 ya se convierte en campeón juvenil de Colombia. Esto le permite disputar el Mundial Sub-20 en Estocolmo, y su hermana Olinda le compró una ropita de abrigo al niño, ¿no? Para que no pasara frío en Europa. En el grupo preliminar de Estocolmo, Óscar logró el primer puesto, clasificó para la final, y en esta fase, Roberto, quedó el último de los 12 participantes, pero bien es cierto que jugó sin complejos todos sus duelos, incluido el que le enfrentó a un soviético, Anatoly Karpov, tiempo después campeón del mundo. Anatoly Karpov, mito y leyenda, trufa negra de las 64 casillas, Bueno, leo por aquí que Castro, dentro del tablero, claro, representó a su país 8 veces en distintas olimpiadas, Fue campeón de Colombia. Nunca obtuvo el título de gran maestro, pero jugaba tan fuerte como cualquiera de ellos. Sí, total. Es uno de esos casos en los que tenía talento, pero bueno, quizá de forma consciente no lo quiso usar a su favor, ¿vale? Bueno, en 1976 damos un salto en el tiempo. Fue un año de cosecha para nuestro personaje del día, porque venció nada menos que a Ben Larsen, a Fingeler y al ex campeón mundial Tigran Petrosian. Olé. Y contra Petrosian, precisamente, arranca una anécdota, Roberto, que os quiero contar. Venga, pues no perdamos ni un segundo. Adelante, cuéntenos. Venga, nos vamos a Biel, 1976, Suiza, durante la 9ª ronda del torneo interzonal, clasificatorio, como sabemos, para el torneo de candidatos. Y en mi opinión, Petrosian subestimó al colombiano, ¿no? A Castro, al que pensaba directamente barrer del tablero, ¿no? Pero claro, aquel bello mulato desplegó las piezas como poseído por la diosa Caixa, como cuando jugaba en esos bares de mala muerte. Y el soviético, al ver que pintaban bastos, le ofreció al colombiano firmar las tablas. Lo hizo hasta 3 veces. Pero Castro se mantuvo firme y se llevó el punto. Y fíjese que aquí viene la anécdota, y es que tras la victoria, Óscar recibió un telegrama de felicitación con $100 de premio. Lo había enviado otro ajedrecista soviético, Víctor Korchnoi. Un soviético pagando a un colombiano por haberle ganado a otro soviético. ¿Pero qué estaba pasando, maestro? Necesito un contexto, por lo menos un contexto. Sí, yo también, ¿no? Es decir, lo explico. Claro, el propio Castro incluso nos decía, yo estaba bastante extrañado de recibir ese sobre con $100, ¿no? Pero a los 2 días de aquello, Korchnoi pidió en Ámsterdam asilo político, y entonces
como que todo cuadró, ¿no? Aquello fue un escándalo mundial, me refiero a cuando Korchnoi se convierte en el apátrida del ajedrez soviético. Ahora sí, ahora lo hemos entendido, ¿no? Sí. Claro. Un soviético pagando a un colombiano por haberle ganado a otro soviético porque el primer soviético dejó de ser soviético. Claro. Es así, ¿no? Ah, tal cual. Vale, ahora sí. Bueno, vamos a cambiar de fondo musical, de escenografía musical. Ya sabéis que la radio es evocación. Y vamos a acompañar el relato a ritmo de tango para hablar de una mujer que va a ser clave en toda esta historia. La mujer se llama Marcia. Adelante, maestro. Sí, pues meses antes de que Korchnoi se convirtiera en el primer apátrida del ajedrez, Marcia estaba sufriendo el golpe militar de Videla. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bueno, y con este sonido, ¿no?, que da un poco hasta de terror oírlo, sí. Estaba Marcia Schwarz, una joven estudiante de Bellas Artes en Argentina, bajo esta tensión del golpe militar, y decide que huye, ¿no? Se viene a Barcelona. En la actualidad, Roberto, Marcia Schwarz es una de las artistas más reconocidas de la vanguardia internacional, y en aquel año 76 ella militaba en la Juventud Peronista. La situación se había vuelto muy peligrosa, y fíjate que el día del golpe militar de Videla era el cumpleaños de Marcia. Madre mía. Imagino que ya en España, en Barcelona, la cosa se calmó bastante, ¿no? Claro, ya en Barcelona Schwarz compartió piso con otra amiga argentina en la calle de Avinyo, del barrio gótico, y en esos días, en aquellas noches sobre todo, conoció a Óscar, nuestro protagonista, ¿no? Hablé con ella hace muy poquito y fue muy emocionante. Me decía que Óscar era muy loco, ¿no? Lo decía con cariño, ¿no? Sí. Que le gustó mucho cuando le dijo que ella era la mujer más triste de la Rambla. Oh. Y luego hizo una pausa y me dijo: fue el amor de mi vida. Nos hemos traído la historia aquí a Barcelona, ¿eh? Total, ¿eh? Bueno, ya para entonces Castro llevaba un tiempo en España, jugaba para el Club Olot, que formaba equipo, entre otros, con Antonio Medina, que era un tipo que podía presumir de haber derrotado a Alekhine, a Bobby Fischer, ¿no? Y Juan Manuel Bellón, leyenda viva de las 64 casillas, el gran maestro, se acuerda muy bien de aquello, porque claro, siempre se enfrentaba al Club de Olot y me decía, ¿no, Manuel? Eran un auténtico equipazo. Bueno, leo que de vez en cuando Marcia acompañaba a Óscar, a nuestro protagonista, a algunos torneos. Sí, lo acompañaba, pero a pocos, ¿no? Porque me reconocía que se ponía bastante nervioso, que cuando se sentaba delante del tablero entraba como en su mundo, y bueno, además Marcia no sabía jugar, ni al ajedrez ni a nada, porque en su casa, un hogar literario y muy culto, el padre era editor, traía libros de la izquierda, ¿no?, prohibidos y tal, el juego estaba un poco como mal visto, ¿no? Entonces, bueno, por contra, Óscar, eso sí, le decía: bruja, tú hubieras sido una buena ajedrecista. Oye, cuéntanos, maestro, ¿cómo fue la relación entre los dos protagonistas, entre Óscar y Marcia y Óscar? Sí, bueno, Marcia y Óscar estuvieron juntos 8 años, con los vaivenes propios del amor, ¿no?, y su ritmo de tango, con sus ausencias que eran a veces continuas, porque Óscar viajaba de aquí para allá, daba igual la distancia para participar en torneos, y con frecuencia Óscar ganaba el premio del primer clasificado, ¿no?, lo que le daba, pues bueno, un motivo para obtener dinero por un lado y para volver a casa con aire triunfante. Y me contaba Marcia que él solía llegar diciendo: me subió el elo, ¿no? Pero que lo decía con mucho sarcasmo, porque le quería quitar como importancia, ¿no?, a esto de la clasificación. Siguiente capítulo: Óscar Castro y su relación enfermiza con el dinero. Al parecer, a este respecto le contaba a Marcia cosas, ¿no, Azuaga? Sí, bueno, ella me decía directamente, tenía un mambo serio con la plata, ¿no? O sea, cuando no la perdía la tiraba, se la gastaba al instante, y bueno, aquellos que trataron con Castro coinciden todos en subrayar este mismo rasgo, ¿no? El gran maestro Bellón, que antes citaba, lo explicaba con mucha gracia, ¿no? Y él decía que cuando ganaba un premio en un torneo, pues que la gente se amontonaba a su alrededor, ¿no? Eran amigos acreedores de Óscar, a los que antes le había pedido dinero prestado, ¿no? Que a él, al propio Bellón, le había pedido alguna vez, pero que a él no le importaba, porque Óscar, eso sí, era un tipo muy generoso que siempre pagaba, ¿no? Y casi, y esto tiene gracia, querían que ganara los torneos para que fuera ya
fuera pagando y se quitara las deudas, ¿no? Claro, está bien. Que gane Óscar, que me debe 1.000 pesetas, ¿eh? Sí, algo así. El escritor y traductor Antonio Gude guarda historias parecidas sobre Castro. Dice que era un tipo increíble, genial y sobre todo muy elegante. Era un príncipe, cuenta, incluso si estaba en la miseria. Bueno, queda claro que Óscar era todo un personaje. Creo, maestro, que has hablado con alguien que lo conoció muy bien y que traes algunos testimonios al respecto. Sí, he hablado con el colombiano Isauro Bustos, que es un gran aficionado al ajedrez. Él escribió Óscar Castro entre la genialidad y el caos, que es una semblanza hermosísima sobre su amigo Óscar. De hecho, la recomiendo que la busquen. Y bueno, realmente ellos se conocieron gracias a la literatura. Era el año 86, Isauro era uno de los rivales de Castro en unas simultáneas y bueno, Castro le gana, pero ve que Isauro tiene por allí un libro, entonces le dice que se espere. Cuando termina la exhibición se acerca, le pregunta por el libro no era otro que Los 7 locos del argentino Robert Hart y bueno, pues me contaba Isauro que después se dieron cuenta que el protagonista de la novela era muy parecido a Óscar. La verdad, Óscar era una persona supremamente culta. A él desde niño le fascinó leer. Le gustaba la poesía, la literatura en general, los ensayos, la filosofía. Una imagen que uno siempre tiene de Óscar es que él siempre andaba con un libro en la mano. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Sí. Porque es verdad lo que ha comentado antes, ¿no? Que podía ser una historia de Bolaño o de Borges, ¿no? Sí, y el yo es que ya personaje... Borges no lo nombro aquí porque... No, es verdad. Pero es verdad que vamos por ahí, ¿no? Hay más testimonios, sí, ¿no? Hay más. Le pregunté a Isauro si él sabía por qué esa fascinación de Óscar con el tango, ¿no? Siendo el colombiano, y me dio una respuesta, oye, muy culta, ¿eh? Escuche. Medellín, Colombia, donde él nació, es una ciudad que se ha caracterizado por ser la ciudad en Colombia donde más les gusta el tango. Gardel, el máximo exponente del tango, era muy querido en Medellín y de hecho murió pues allá, ¿no? En un accidente. Entonces toda esa gente de la época de Óscar y los padres de Óscar les encantaba el tango. Entonces Óscar nació y creció en ese ambiente, en un barrio que se llama Aranjuez, muy tradicional en Medellín, donde tú vas y aún hoy hay muchas fondas donde se escucha tango, ¿no? Literatura, tango, ajedrez... Total, ¿eh? Sí, los testimonios de Isauro son muy emocionantes. Tenemos un último testimonio porque le pregunté por esto del dinero, ¿no? Por esto de... ¿Por qué? El derroche. Claro. Y fíjate qué bonito lo que nos cuenta Isauro. A Óscar le picaba el dinero en las manos, no sé, era como... Haz de cuenta como tú tener una fobia a algo, digamos que no te gusten las arañas o algo. Entonces, cuando a Óscar le llegaba el dinero, él... lejos de intentar conservarlo, él lo que buscaba era afanosamente cómo deshacerse de él. Para él el dinero no era nada. En los torneos, cuando ganaba algún premio, él comenzaba a repartir el dinero. Toma 10.000, toma 20.000, y al otro día ya no tenía nada. Yo creo que él incluso alguna vez tuvo la tentación de quemar la plata. El dinero para él era... ¿Te acuerdas de la cita de Giovanni Papini? El dinero es estiércol del demonio. Como que él compartía esa cita. Bueno, yo me quedo con muchas cosas de este programa, pero me voy a quedar con esa cita, si me permite, Azuaga. El dinero es el estiércol del demonio. Sí, es total, ¿no? Pues así era Óscar. Vamos poniendo el punto y final, ¿no? A esta historia. Entramos en la recta final. Sí, estuve también hablando con José Zuleta para ponerle esta guinda a la historia, que es Premio Nacional de Literatura en Colombia, porque él también conoció a Óscar, ¿no? Fueron muy amigos, fue una amistad intermitente, como era la presencia de Óscar siempre. Y resulta que me confesaba Zuleta que él ahora está escribiendo una novela sobre Óscar, porque, claro, al final es un personaje, ¿no? Óscar es un personaje muy importante
importante además en la trama porque es alguien que renunció como Óscar al éxito, alguien que vive a contrapelo del mundo, de los valores de la sociedad. Para ilustrar esta inspiración creativa, José Zuleta me contó una historia preciosa, una anécdota, y es que resulta que la revista Alfil Dama pidió a varios maestros que enviaran la mejor partida que hubieran jugado, y Óscar envió una que había perdido, ¿no? Le preguntó Zuleta por qué había enviado esa partida, y Óscar le dijo, bueno, la mejor partida de un jugador puede ser una que perdió, así de fácil. Claro, es verdad que siempre piensas en la mejor como la que has ganado, ¿no? Puede ser que haya sido la que has perdido, ¿no? ¿Cuánto ganas cuando pierdes? Total. Que bueno, creo que durante muchos años el sueño de Castro fue viajar a Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y pisar la tierra del tango. Claro, era exacto, ¿no? La tierra de los malevos, de los compadritos. Me contaba Marcia que una vez que conoció la ciudad a Óscar no le gustó nada, y aún así era tan desmesurada la pasión de Óscar por el tango que al hijo que ambos tuvieron le quiso poner Carlos por Carlos Gardel. Y es que para colmo, los dos, Marcia y Óscar, vivían en el Abasto, que era el barrio donde vivía Carlos, ¿no? Carlos Gardel, el zorzal criollo, ¿no? Como le llamaban. Pero Marcia se negó, ¿no? Ella me decía, a ver, Carlos es un nombre bonito, ¿no? Pero aquí en Argentina le hubieran acabado por llamarle Charlie y por ahí yo no pasaba, ¿no? Al final el chico se llamó Bruno y su padre, eso sí, Óscar, lo llevó bien pequeñito para que Osvaldo Pugliese lo tocase en persona. Aquello fue, Roberto, su bautismo tanguero. Pero un momento, déjeme cambiar porque esto hay que volver al tango. Sí, hay que volver al tango. Venga. Bueno, después la vida se aceleró y la pareja se terminó separando. ¿Qué pasó, maestro? Sí, bueno, un ida y vuelta, Óscar y su libertad, ¿verdad? Su vida libertaria. Óscar vivía en Bogotá y Marcia junto a Bruno, al hijo, en Buenos Aires, ¿no? Pero realmente nunca perdieron el contacto, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Y le voy a contar una cosa preciosísima, ¿no? A todos los hackeados. Y es que Óscar en cierta ocasión convenció a Marcia para que viajara a Colombia, para que se llevara unos cuadros, ¿no? Y el plan de Óscar era que ella hiciera plata con estos cuadros, ¿no? Ella era pintora, un artista que se estaba ganando la vida, ¿no? Había buscado un comprador, digamos que en el mercado negro, ¿vale? Y bueno, pues ella llegó allí con sus cuadros hechos unos pergaminos y aquello pues al comprador no le gustó nada de nada, ¿no? Total, que al final uno de los cuadros acabó en una galería de arte, pero Marcia se volvió. Bien, más tarde de aquello, Bruno, el hijo, pasó a visitar a su papá en un barrio colonial de Bogotá, estuvieron por allí por un bar y el hijo se sentó en el bar y vio el cuadro colgado en la pared y aquello fue como un impacto, ¿no? Dijo, ese cuadro es de mi madre. ¿Oh? Fíjate. Ay. Bueno, pues pasó el tiempo, ¿vale? Sí. Pasó el tiempo de aquello, corría ya el año 2014, Marcia sabía que Óscar se estaba apagando, viajó a Bogotá con la idea de encontrarlo, lo estuvo buscando por los clubes, con las tanguerías y acabó en este bar del barrio colonial, ¿no? Y allí que estaba el cuadro, ¿no? Ah, claro. Claro, entonces ella, bueno, iba buscando a Óscar, pero ya que estaba allí, habló con el dueño y le dijo, oye, quiero mi cuadro, ¿no? Claro. Y el dueño del bar le dijo, no, este cuadro es de Óscar. Sí. Y bueno, llegaron a un acuerdo, Roberto, y ella le dijo, mira, te hago un retrato y me das mi cuadro. Y así fue como Marcia, pues bueno, pues se pudo llevar lo que era suyo. Pero a pesar de la búsqueda incansable de Marcia, leo que Óscar finalmente no apareció. No apareció, ¿no? Y además es muy estremecedor porque Marcia incluso escribió un mensaje en el perfil de Facebook de Castro, ¿no? De Óscar. Y bueno, decía, estoy buscando a Óscar, a alguien que pueda avisarle, por favor, que se comunique conmigo. Le contestaron, un amigo, tan pronto como lo vea se lo comunicaré, pero Marcia volvió a Buenos Aires sin haberlo encontrado, ¿no? 3 meses y medio más tarde, en la madrugada del 12 de abril de 2015, Óscar Castro apareció muerto en la avenida La Playa, en el centro de Medellín, la ciudad que lo vio nacer. Son las 12 del día, 50 minutos. El ajedrez en Colombia está de luto. Murió en Medellín el pentacampeón nacional de esta disciplina, Óscar Castro. Su cuerpo fue hallado sin vida en una calle del centro de la capital antioqueña. Diana Pérez nos cuenta más detalles. Diana, ¿qué dicen las autoridades de la muerte de este ajedrecista? Mónica, se espera el dictamen de medicina legal. Los compañeros de Noticias Caracol dando la noticia de cómo aparecía el cadáver del campeón de ajedrez. Marcia dijo algo así como muy final de historia, ¿no?
Sí, ella sabía, ella presentía que se estaba muriendo. A Marcia fue a la que llamaron para el reconocimiento del cadáver. Bueno, ella realmente cuando fue a buscarlo a Bogotá ya sabía que se estaba apagando, como decíamos. Y bueno, se dijo mucho sobre la muerte, sobre el desenlace. Pero lo que sí sabemos de verdad, porque dijeron que lo podían haber atracado, que le dio un infarto, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que aquello se convirtió en una fiesta, se reunían ajedrecistas, bebían, jugaban al ajedrez, ¿no? Mientras le hacían un poco la memoria, el homenaje al gran Óscar Castro, ¿no? Hoy descansa tranquilo nuestro personaje bajo un guayacán. Su hermana Odina, aquella que le compraba un abriguito, ¿no?, para ir a Estocolmo, le sigue llevando flores, lo sigue cuidando. Y el cuadro de Marcia, por cierto, que se llama Plaza Cataluña, está en el Museo Reina Sofía, ¿vale? Está todavía pendiente de que lo cuelguen, pero cuando lo hagan, Roberto, podremos contemplarlo y recordar la memoria de un bohemio irrepetible. Pues hasta aquí Cuentos, Jaques y Leyendas. Óscar Castro, el bohemio irrepetible del ajedrez. Y tras la historia que podía ser de la literatura de Roberto Bolaño, como ha dicho el maestro, ya no, lo de Borges ya no... No, a mí me recuerda a un detective salvaje, ¿no? Sí, podría ser. Sí, total. Qué bueno. Digo, que después de esta historia, la conversación... Azuaga sería tan amable de hacer un perfil de nuestro invitado y amigo. Por supuesto, ¿no? Siempre es un placer volver a recibir aquí en Hackeados a Marcelino Sion, presidente del comité organizador del torneo magistral Ciudad de León, que ya sabéis que desde el año 97 está, bueno, pues cada año trayendo a los mejores ajedrecistas del panorama y está considerado por ello mismo como el Roland Garros de los torneos de ajedrez. Ni más ni menos. Desde Hackeados, Marcelino, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Solo una pequeña precisión, porque me ha parecido a Manuel que decía desde el 97, en realidad es desde el 88. Pues mira, eso vamos a decirlo y a remarcarlo luego cuando subamos el podcast. Me encanta que 1988, ¿no? Me encanta que haya invitados ahí empezamos. Vale, ahí está. Vale, pues dicho. Que me encanta que haya invitados que refuten al maestro Azuaga. A mí también. Sí, soy muy fácil de refutar, en realidad. No es una reputación. Sí, no, pero él está en su pedestal. No me acuerdo ni yo. Ya, bueno. Bueno, siempre pregunto lo mismo, Marcelino, ¿dónde estás? Geolocalízate. Pues en este momento estoy en mi casa. Aquí trabajando un poco en el despacho. Y nada, encantado de hablar con vosotros. Qué bien. Bueno, antes de que te preguntemos por los detalles de esta edición número 38, ¿sí, no? Sí. Vale, hay menos más. Del torneo magistral de ajedrez Ciudad de León, bueno, permitidme que aprovechemos tu visita y te preguntemos un poco por tu relato, ¿no? Y por tus logros en el tablero. Fuiste, tengo aquí apuntado, subcampeón de España en el 90, ¿no? Y correcto, participaste representando a nuestro país, a España, en las Olimpiadas de ajedrez de 1990 también. Sí. Buen año aquel, ¿no? Sí, eso es, deportivamente, sí, porque justo esas Olimpiadas de Novi Sad fueron el preludio de una guerra terrorífica en los Balcanes. Ya fue en la Navidad del 90 ya había una gran tensión yo estaba en Serbia, en Novi Sad, que era Serbia en aquel momento, creo que sigue siendo, y mira lo que vino después. Sí, toda la guerra de los Balcanes, ¿no? Oye, Marcelino, siguiendo un poquito con tu dedicación y tu afán ajedrecístico, con tu trayectoria en el tablero, acabamos de rendir homenaje a un colombiano irrepetible, ¿no? Que es el bohemio del ajedrez, Óscar Castro, ¿no? Creo que tienes algún que otro recuerdo, ¿no? Es decir, no sé si nos puedes contar algo para trufar un poquito más allá esta sección Cuentos, Jaques y Leyendas y nos dices algo del amigo Óscar. Bueno, pues yo conocí a Óscar razonablemente bien, creo que tuvimos una cierta amistad. Cuando yo le conocí, él era un maestro consagrado, creo recordar que él había jugado el Internacional de Ville, que fue muy famoso porque derrotó a varias
leyendas a Petrosian, soviética, sí. Geller, me parece que a Geller también. Sí, también a Geller y a Ben Larsen, eso es. Exactamente, bueno, que no es moco de pavo todo eso, ¿sabes? Sí, total. Un jugador extremadamente talentoso en una época, claro, que no tiene nada que ver con la que vivimos ahora, sin ordenadores, en fin, con pocos libros, pero era un talento extraordinario. Entonces, creo que le conocí la primera vez, jugamos juntos creo que era el Open Internacional de Torrelavega, que en aquella época era un Open que se hacía anualmente bien importante, y luego nos enfrentamos algunas veces más, y bueno, siempre tuvimos muy buena relación. Creo que es el primer maestro internacional al que derrotas. Bueno, sí, efectivamente, o sea, yo jugué con él en Torrelavega, con negras, yo era un jugador sin título todavía, ya destacaba y eso, pero vamos, no tenía título internacional. Él era, si no era el uno del ranking, era el 2, vamos, o sea, era uno de los favoritos. Tocó en las primeras rondas, no sé si en la segunda o por ahí, o la tercera. Y logré ganarle con negras. Creo que la partida fue igualada, recuerdo vagamente, ¿no? Fue igualada, pero él en un momento determinado, en los apuros de tiempo, cometió un error y acabó perdiendo, ¿no? Y fue efectivamente el primer maestro internacional que yo gané. Creo, era divertido porque luego, bueno, pues hicimos cierta amistad durante el torneo, ¿no? Y cada día venía y me decía, me saludaba militarmente y me decía: compañero, me has degradado. Tengo que decirte, Marce, que es el único jugador de la historia del ajedrez, Óscar Castro, al que rentaba más dejarle ganar, porque luego si ganaba te repartía el premio, ¿vale? Pero bueno. Sí. Bueno, con Óscar pasa como con Churchill, ¿no? Parece que ha protagonizado todas las anécdotas del mundo, no sé hasta qué punto, ¿no? Óscar era muy buena persona, un tipo entrañable, ¿no? Pero bueno, no sé si todo lo que cuentan muchas veces de Óscar era cierto o no, sí. Qué bueno. Bueno, ahora vamos con el magistral, pero ya que estamos hablando de Óscar, de la bohemia, me gustaría preguntarte cuáles han sido las figuras más atractivas, más especiales con las que te has cruzado en el tablero a lo largo de tantos años. ¿De quién no podrás o no podrías olvidarte, aunque quisieras? Bueno, he jugado con muchos jugadores famosos, ¿no? Pues no sé, ahora si hago la pluma se me ocurre Karpov, Korchnoi, Judith Polgar, Smyslov, Brostein, no sé, muchos y otros, muchos grandes maestros muy, muy fuertes, con algunas victorias realmente importantes. Gané a Judith en 20 jugadas en el torneo internacional de Salamanca. ¿Qué me dices? Bueno, era pequeña Judith, tenía 15 años, aunque era gran maestro ya y era la número 1 del ranking. Bueno, hay que ganarles de pequeñito, que luego crecen y no hay manera. Eso dice Anand, ¿no? Cuando le jugó contra Luigi, que tenía 15 años, dice, tengo que ganarle ahora, porque si no luego será más difícil. Qué bueno, qué bueno. De los tres que estamos hablando, el único que puede presumir es Marcelino, que te quede claro, Roberto. Vale. Bueno, vamos al magistral. Bueno, siempre inicio, cuando vamos a hablar del gran Roland Garros de los torneos, siempre inicio diciendo y recordando que por el magistral han pasado pues prácticamente todos los campeones del mundo de los últimos 30-35 años, exceptuando al ruso Alexander Halifman. Y bueno, por ahí han pasado Karpov, Kasparov, Anand, pentacampeón del mundo, ¿verdad? Kramnik, Ponomariov, Topalov, el mismo Magnus Carlsen. Este año tenéis una nómina, un cartel muy interesante. Y bueno, te voy a dejar que den la primicia aquí en las ondas. A ver, ¿a quién tendremos? Bueno, este año la nómina la conforman Anand, que como tú bien has dicho, bueno, es una leyenda que ha sido 5 veces campeón mundial y además ha ganado 10 veces el Magistral de León, cosa que no ha hecho nadie ni de lejos, ¿no? En segundo lugar, un jugador que hace tiempo que teníamos en cartera, pero que por unas razones u otras no habíamos invitado, que este año sí lo hemos hecho, que es el gran maestro de Vietnam, Le Quan Lien, que es un jugador de unos 30 años que lleva por lo menos 10 entre los 15-20 mejores del mundo, lo cual habla muy bien del talento que tiene, sobre todo porque viene de un país que apenas tiene tradición ajedrecística, por lo tanto hay que ser muy bueno para destacar así a nivel mundial. Luego, pues nuestro Jaime Santos, que es el gran maestro local, aunque él ya tiene una carrera y un prestigio internacional. Y por último, pues digamos, la decisión más relevante, que ha sido invitar a joven prodigio de 11 años, Faustino Oro, que bueno,
que va a recibir también aquí un bautismo de fuego contra jugadores de altísimo nivel. Total, qué buena nómina ahí, ¿no? ¿Qué será capaz de hacer Faustino? Es la gran pregunta. Roberto. ¿Y puedo ser malo? Claro. ¿Y quién dice que no a un torneo así? Bueno, hombre, no es que tengamos muchos no's a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, a veces nosotros mismos, en el caso de Faustino me refiero, Sí. hemos tenido nuestras dudas, hablamos con su padre, porque bueno, la carrera de un niño es que es un niño, ¿no? Claro. Se nos olvida, muy bueno, es un talento extraordinario, pero es un niño. Entonces a veces hay que ir con cuidado, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que como el ritmo de juego aquí es rápido y los niños en eso son particularmente fuertes, pues bueno, sería una experiencia interesante, además la convivencia con jugadores de este nivel y lo que él puede aprender, ¿no? Espero no habernos equivocado. No haberle metido en una encerrona, ¿no? Ya te digo que no, ¿eh? Tú ya también lo sabes, que Fausti tiene un talento prodigioso y que seguro que va a poner aquello difícil. Bueno, yo preguntaba por si, en fin, supongo que hay pocos noes, pero alguno, bueno, no hace falta que contestes. No es... Gente grandes a los que invitáis. Le hayamos invitado y que haya dicho que no. Es que si lo dice, ya no lo va a conseguir. Venga, vale. Pues no te creas, ahora mismo tendría que pensarlo, pero hombre, a ver, hay jugadores que en determinados momentos, bueno, pues a lo mejor ni siquiera lo hemos intentado porque, por ejemplo, después cuando comenzó la crisis esta tan brutal de 2008, que bueno, se sustanció más o menos en 2010, ya la cosa se puso muy fea, nuestros recursos económicos nos limitaron, ¿no? Pero no solo a nosotros, sino a otros muchos torneos y sobre todo a cosas mucho más importantes que el ajedrez, que como es la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí hemos podido a lo mejor autorreprimirnos nosotros mismos, pero bueno, en general es un torneo amable, o pretendemos que lo sea, tiene un buen palmarés, a la gente le gusta, si lo gana, tenerlo ahí en su historial. Y bueno, confiamos en que, como diría Florentino, ha nacido para jugar en el Real Madrid. Te voy a sacar de duda, Roberto, para que te hagas una idea de esos noes que tú preguntas y tal. Cuando yo intento traer a alguien aquí a la térmica, ¿sabes qué suelo hacer? Yo llamo y digo, Marcelino al habla, y ya. Entonces ya lo está, tengo. ¿no? Vale. ¿Quieres acotar algo, Marcelino? Sabes que te suplantan, ¿no? No, al contrario, yo encantado, ojalá. Manuel, además, que hace una labor ahí extraordinaria en la térmica, yo, encantado de que vayan los mejores jugadores posibles. Muchas veces es complicado porque se añaden viajes desde muy lejos, entonces todo esto siempre es difícil, ¿no? Al final tiene mucho mérito que logre traer a personalidades importantes cada año. Uh-huh. Estamos hablando del torneo magistral de ajedrez Ciudad de León y estoy viendo las actividades paralelas en la web y hoy está muy bien, por ejemplo, vais a hablar de preparación física y nutrición en el entreno de ajedrez, vais a hablar de inteligencia artificial, vais a hablar de ajedrez en la calle. Está muy bien todo lo que son esas actividades paralelas, Marcelino. Bueno, procuramos, este año tenemos 10 actividades. Procuramos que todo sea variado y que, digamos, toque muchos ámbitos en los cuales el ajedrez se relaciona muy bien con muchas cosas, por lo tanto procuramos explotar eso, ¿no? Es verdad, por ejemplo, este año una de las que nos hace ilusión es la preparación física y la dieta, ¿no? Digamos, la alimentación para jugadores de élite, ¿no? Esto es una indirecta que le lanzamos a Jaime, que estará presente, a ver si... No, ahí creo que vas a pinchar hueso, ¿eh? No, que va, te sorprenderá, no le reconocería. Ah, sí. Ha perdido 7 kilos en los últimos meses. Mi amigo Jaime. Pues ya hablaré yo con él. Bien. Oye, estamos hablando aquí, pero yo tengo una agenda y necesito ponerle, y los hackeados supongo que estarán igual, ponerle fecha, ponerle un calendario mental a las actividades paralelas, a las primeras, y luego ya al cuadrangular que tenemos preparado. ¿Qué fecha anotamos, Marcelino? Bueno, el torneo, o sea, las actividades paralelas del torneo prácticamente comienzan en enero, han comenzado en enero de este año, uh-huh, y terminan cuando acaba el magistral, que acaba el 7 de julio, ¿no? Hemos empezado con ya que es tradicional, concurso de ajedrez y finanzas, que dura 4 meses, dura de enero a abril, con una capacidad cada mes.
iniciativa, objetividad, paciencia, prudencia, ¿no? Y, digamos, problemas de ajedrez y de finanzas relacionados con eso. Luego, ahora en abril tendremos las conferencias que hacemos con la Universidad de León, esta de la que hablábamos ahora de nutrición y preparación física, otra de inteligencia artificial. Luego haremos la tercera jornada de ajedrez, inteligencia artificial y ciberseguridad que hacemos con el INCIBE, que eso será el 24 de mayo. Luego comenzará lo que llamamos ajedrez en la calle. Bueno, toda la ciudad se llena de piezas gigantes. Al mismo tiempo que te enseñan cómo se mueven las piezas, te muestran los lugares más emblemáticos del patrimonio de la ciudad. Y luego, pues ya durante el torneo, ya estamos hablando de los días del magistral, en julio, pues tendremos simultáneas de Faustino Oro, tendremos una conferencia de Lencho García sobre los niños prodigio. Aprovechando que tenemos a Faustino allí, pues hablaremos un poco de esa historia maravillosa que es los niños prodigio en el ajedrez, y también los torneos abiertos que tenemos, uno de rápidas y otro de blitz, que se juegan en el auditorio al mismo tiempo que el torneo principal. Y bueno, con todo eso, pues esperamos ofrecer a la gente un amplio abanico de opciones para disfrutar del ajedrez. Qué bueno, qué bueno. Pues nosotros desde aquí, Hackeado, Roberto, vamos a ir recordándolo, si te parece. Sí. Cuando vengamos aquí, programa 58, ¿qué tenemos? Diario de Tartacover. Pues mira, magistral, a ver, pum, y vamos recordándolo. Apúntelo, ¿vale? por ahí. Porque aquello merece mucho la pena, lo digo por reconocimiento propio del terreno. Sí. Aquello está precioso, León es una ciudad muy disfrutable, y encima tenemos ajedrez allí por donde veas. Vale. Y además se come muy bien, es verdad. Sí, la verdad, como no, y es importante, eso es importante decirlo una y otra vez. Vale, pues si os parece vamos al cafelito, claro, ¿no? ¿Sabes? Costumbre. Pero un momento, vamos a la cafetería, vamos allá. Bueno, Marcelino, ya sabes cómo funciona esto, tenemos una cafetería buenísima y yo soy el de los cafés, así que... Sí, a él un cortadito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a Marcelino, ya sabes que yo... Marcelino cortado. Sí. Marcelino, ¿seguro? Sí, que sí. Ya soy muy mayor para cambiar de hábito. Sí. Leche solo fría. me queda que el médico me prohíba el café, claro. Vale. Cortado, leche fría, leche caliente, leche del tiempo. No, me da igual. Venga, yo voy con esto, un solo, Azuaga. Un solo, sin azúcar, sí, por favor. Venga. Y bueno, te tengo que contar algo, Marcelino, que cuando hemos hablado estos días no sabía cómo decírtelo. ¿Cómo que no? Pero no me atrevía. No me asustes. No, hemos cambiado las reglas del cuestionario. Ahora el abucheómetro está a la que salta. Sí. Está la que salta, o sea, como te distraigas contestando. Como en el Congreso, vamos. Sí, total. Como hagas cualquier... Más o menos. Tal, el abucheómetro empieza a ponerse ahí de luces y nos está dando unos momentos muy incómodos, porque claro, luego la gente dice, oye... Me protegeré. Sí, entonces, bueno, pues eso, ya sabes, respuestas rápidas, muy rápidas, porque si no el aplausómetro se convierte en abucheómetro. Y no está tarde como para eso. No queremos. Entonces, bueno, Roberto, ya lo tenemos donde queremos. Vale, bueno, le has explicado lo del abucheómetro, claro, pero del cuestionario Blitz. Claro, nada. porque lo sabe, es el tercero ya que hace, por lo menos. Es verdad. Sí, Vale. Y siempre se le aplaude y sale victorioso. Sí. Bueno, pues, ¿estás preparado entonces? Preparado. Venga, pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos en definitiva, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz, el modo más absurdo, más increíble, ¿por qué no decirlo? El más bobo de ganar enemigos en este mundo del ajedrez. Hoy en la silla de tortura radiofónica se sienta, señoras y señores. ¿Estás preparado, no? Sí. No, tú no, nuestro invitado. Contestaba por él, yo. Ya, pero no. Sí, No te digo que estoy ya un poco preocupado, pero vamos. Sí. Yo te digo yo digo, al habla Marce, pues ya está. Pues al lío. Venga, lo vamos a hacer más complicado todo. Sí. ¿Aperturas abiertas o cerradas? Abiertas. Bien, ¿cuál dirías que es la cualidad más importante? Solo una, Marcelino, de los siguientes ajedrecistas. Yo te digo un nombre y luego tú me dices un solo rasgo. Bici Anam. Ajedrez completo. Faustino Oro. Un talento extraordinario. Le Quan Liem. Otro jugador muy completo. Jaime Santos. También un jugador ecléctico. ¿Qué habilidad o destreza mental identificarías como clave por encima de cualquier otra para jugar al ajedrez? Una sorprendente afición a las matemáticas. ¿Qué línea teórica con blancas o negras te ha dado más alegrías? Hombre, la berlinesa y la Petrov, eso no hay quien lo soporte. ¿Qué cosa no te gusta o directamente odias del ajedrez? Si es que hay alguna cosa que odies del ajedrez, claro.
perder. Vale, ¿a quién te hubiera gustado dar clases de ajedrez? Un personaje famoso, un político, un escritor, lo que tú quieras, y haberlo convertido no ya en campeón del mundo, pero sí en un fuerte jugador de torneos. Creo que a Churchill, que además tenía buenas bebidas en casa. Bien, últimamente estoy haciendo muchas preguntas. A ver, si tuvieras que darme un único consejo antes de jugar la última partida por el título del mundo, ¿cuál de estos tres me darías? 1, consejo 1, duerme todo lo que puedas. 2, estudia todo lo que puedas. O 3, diviértete y desconecta todo lo que puedas. Duerme todo lo que puedas. Bien, ¿cuál ha sido, Marcelino, el campeón más sobrevalorado a tu juicio de la historia? Si es que tienes alguno. Max EV. Vas muy bien, a ver, ¿crees que veremos una nueva teoría del ajedrez gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial? Es posible, es posible. Es posible, está muy bien como respuesta. En penúltima pregunta, ¿cuál es tu lugar refugio? ¿Dónde acudes cada vez que quieres, no sé, retirarte y buscar calma? El mar, Gijón. Y estamos en la última, tienes que completar la siguiente frase. No todos los ajedrecistas, puntos suspensivos, completa la frase, no todos los ajedrecistas son raros. Vale. Y ahora tenemos el aplausómetro. Uy, qué tensión, por favor. Por bien que me cae Marcelino. No, pero... ¿Qué pasa, Marcelino? ¿Quieres decir algo antes de la sentencia? No, estoy aquí expectante. Está acojonado. Pero puedes decirlo si quieres. A ver. No me atrevo si quiero. ¡Vamos! Aplausos. Tengo que decir bueno, que... hay unos pitos ahí también. Alguno. No, pero son pitos de admiración. Son creo. vítores, vítores. De todas maneras, me da un poco de rabia porque estaba deseando que saltase el abucheómetro y ha sido imposible. Has hecho un blitz muy bueno. Sí, muy bueno. Qué rabia. La verdad que sí. Sí. Y sin haberlo preparado, decir la verdad. No, aquí no se prepara nada. No, que va. Oye, qué bien, Marcelino, muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, pues... Muchas gracias. Marcelino Sion Castro, presidente del comité organizador del torneo magistral Ciudad de León. Desde 1988. Eso lo hemos aprendido nada más empezar. Yo ya lo voy a decir siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Hackeados, Marcelino. Un abrazo. No, gracias a vosotros, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Ya se ha ido Marcelino, ¿no? Hemos colgado que Azuaga quería tirar el abucheo y claro, es que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Claro. Entonces, para usted. Yo tenía... ¿Por qué? Hombre, porque sí. Porque tenía que tirar el abucheo. Dice, sí, venga, ya está. Y ahora nos vamos directamente a Torre en séptima. Nos colocamos en la séptima fila y escuchamos los mensajes de los oyentes. Bueno, leemos los mensajes de los oyentes que nos llegan por todas las cuentas que tenemos, desde Instagram a las plataformas de audio. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por Josín, que usted llama el follonero. El follonero. Y aquí dice, explicación, 2 puntos. Patriarca igual a mafiosete. ¿Cómo? Para patriarca verdadero, otro Mijail Chigorín. Este sí que era grande, se refiere a Bob Binic, ¿no? Bob Binic ya nació en un ambiente estructurado y dice Josín, Juan Ramón Jerez es un grande del ajedrez español. Vale, cuando digo que Josín es un follonero, no hay ningún tipo de maldad. O sea, quiero decir que no. Desde el buen rollo, claro. Más folloneros, ¿eh? Sí. Aldo Francopi dice, saludos desde Paraguay, soy médico, músico y aficionado al ajedrez desde mi época de estudiante en Cuba, donde pude entrenar por primera vez. Dice, he escuchado todos y cada uno de los capítulos de Hackeados, llegué un poco tarde, pero me puse al día en Spotify. Felicitaciones a esta dupla, Roberto López, Manuel Azuaga, y también saluda a Luisón, a Capaquini. Muy bien, qué bueno eso de que nos escuchen todos ahí, ¿no? Ahí el tirón. Qué bien, gracias. Bueno, Ratsiris, que hombre de pocas palabras, nos aplaude con muchos emoticonos, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, Ratsiris. Y aquí hay un montón de gente que nos está siguiendo, Yolanda Monllor, sí. Luis Arencibia, ¿no? Sí, el Club Ciudad Naranco, ¿no? Siempre ahí atento. Muy generosos, Siempre. Del Club Obetense. Manuel Baos, que es profesor de matemáticas. Saludos a Manolo. Juan Carlos Manso, que es licenciado en Ciencias Físicas. Qué audiencia, ¿eh? Sí, hombre. Alberto Pérez, al servicio de Salud Dan y del Hospital Regional de Málaga. Claro, tenemos de todo, ¿no? Y como ve, siempre con nivel. Mucho nivel. Muy bien. Así que muchas gracias. Vale. ¿Y con esto estaría? Sí, abracitos de cartón, cariño, así muy apretaditos, así. Todo para ello. ¿Qué hace? ¿Qué hace así? No? Onomatopéyicamente le estoy dando abrazos de cartón, cariño. De verdad, ¿eh? Ay. Noticias.
Actualidad informativa. El parte. Tengo aquí lo de Miguelito Santos, ajedrez enigmático. Queda menos, 27 de marzo. Bueno, va a venir el gran maestro, Miguel Santos. Sí. Desde las 6 de la tarde, en la Térmica. Y bueno, vamos a hablar con él, vamos a aprender con él y vamos a jugar con él. Esas 3 cosas. ¿Qué le pasa? Que estoy buscando una No, cosa. pero es que entre las onomatopeyas, y ahora le veo que está como acariciando la mochila como si fuese un perro. Sí, porque aquí La mochila, ¿no, usted? Lo tengo, ya, va. Ah, segunda Miguel noticia. Santos, venga, Vale, va. Miguelito, el 27 de marzo, que estaba sacando de la mochila el segundo titular, el sorteo del libro Entrena tu mente. De Ahí Miguel está. Illescas, ¿no? Bueno, ¿está ya en Instagram o no? Sí, ¿no? sí. Ya empiezan a participar, ¿verdad? Ya sabéis, hackeados, crucigramas, sudokus, pasatiempos, todo con temática ajedrezada y todo, la verdad, que muy limpito, muy bien, con unos diagramas muy chulos. Sí. Así que ya sabéis, participad, ponernos algo bonito y a lo mejor ganáis. 365 juegos y pasatiempos de ajedrez. Y no diré el precio porque es una vulgaridad, No. pero es, Regalado. nosotros lo regalamos. Y sorteamos 2, no 1. Dos. No sabía yo esto. Vale, pues entre Miguelito y Miguel Illescas, pues nos hemos hecho el diario de Tartacower, ¿no? Más o menos, Y ahora llegó el momento... Silencio. Del maestro Luisón. O lo que es lo mismo, la biblioteca de Caixa. Y Azuaga siempre tiene información extra que nos anticipa. ¿Quiere decir algo al respecto? Pero hoy lo tengo prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo tiene prohibido. Sí, de verdad. No puedo anticipar Luisón nada. es un ser de luz, no prohíbe nada. No, no he dicho que sea él el que me lo haya prohibido. Bueno, entonces, ¿qué escuchamos? Tírale. Venga. Pues bienvenidos, willkommen a la biblioteca de Luisón. Me siento avergonzado cuando pienso que después de tantos programas, tantos capítulos ya de la biblioteca de Caixa, todavía no hemos recomendado los 4 tomos de Grau. Sí, los que se conocen como los Grau, 4 libros magníficos que han ayudado a aprender ajedrez, a mejorar, a entender mejor tanto la estrategia como la táctica a varias generaciones de ajedrecistas. Así que nuestra recomendación de libro clásico en el día de hoy, los 4 tomos de Grau. La recomendación del libro actual, Los talentos olvidados del ajedrez, de Javier Cordero Fernández, un libro dedicado a diferentes figuras de la historia del ajedrez, pero que desaparecieron rápidamente del panorama ajedrecístico por diferentes razones, algunos porque tuvieron una corta vida, otros porque se dedicaron a otras cosas y dejaron el ajedrez, o bueno, cada cual por una razón diferente, pero no se mantuvieron en el tiempo en el escenario de Caixa. Muy bien. Sí, Javier es un tipazo, Javier Cordero. Sí. Sí, me acuerdo que cuando hacíamos el Rincón del Ajedrez, leía muchísimo a Javier, tiraba mucho de sus datos, un tipo súper documentado, así que ya sabes, los talentos olvidados del ajedrez. Bueno, y luego está lo de Grau, Sí, de los 4... Sí, esa es la Biblia casi, ¿no? Claro, de Roberto Grau. G. Grau. Tocayo Grau. Vale, bueno, pues nada, la recomendación como siempre del maestro Luisón. No he entendido por qué no ha anticipado nada, pero bueno, su movidita. Nada, ¿Qué pasa? Ahora que caigo, tenemos un saludo. ¿Sí? Muy goyesco, ¿no? Goyesco. Sí, y a la vez muy ajedrezado, ¿no? Porque el tipo que nos saluda tiene un apellido muy de... Bueno, es reina, ¿no? Qué bueno, es verdad, es claro. Reina, ¿no? Y acaba de caer ahora. Es verdad. Y fíjese que es Salva Reina. Claro. Salva Reina, que tiene hasta su acepción. Podría ahí, tener ¿no? hasta metafórica, su ¿no? acepción metafórica. Qué bien. Bueno, ha ganado un Goya Sí. y hoy nos saluda en Hackeados el actor Salva Reina. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Salva Reina y mando un saludo muy fuerte a Roberto López y a Manuel Azuaga y a todos los oyentes de este podcast magnífico de ajedrez Hackeados. Así que nada, un abrazo muy fuerte y jaque mate. Ese golpe que ha hecho. Ese golpe es buenísimo. Hay que preguntarle si era una pieza de verdad. Yo creo que no. Claro que hizo ahí. O sea, No cuando sé, ha dicho ¿no? Sí. un saludo, ¡pa! Ha salido muy bien. ¡Ah!
Sí. Oye, pues muchas gracias, ¿no? Qué lujazo ahí. Sí, lujazo. Correcto. Muy bien, pues Azuaga, que nos vamos yendo. Sí, le dije al principio que iba a ser un capitulazo. No sé si hemos estado a la altura. Hombre, hemos tenido hasta un premio Goya. Vale, entonces me voy contento. Vale. Y vamos a volver al principio. ¿Y lo del gallo? No ha habido gallo. No, pues nadie invita, ¿no? Bueno, si alguien ha detectado un gallo a lo largo del programa, que lo diga, pero es verdad que hemos ido, yo creo que calentando voz. Sí, no, yo creo que tampoco. Bueno, volvamos al principio. Al principio, ¿eh? Venga, esto. ¿Por qué se nos escucha más en Madrid que en cualquier otra ciudad del mundo? Esa pregunta la dejo ahí. Porque además, cuando leemos comentarios, yo tampoco veo madrileños comentando como locos. ¿No? ¿Por qué Madrid? Esa es mi pregunta de hoy. Es un misterio grande este que usted propone, ¿eh? ¿Por qué nos escuchan en Madrid más que en otras ciudades del mundo? ¿Por qué? Bueno, claro, mucha gente dirá, porque vive más gente ya, pero en México DF vive muchísima gente más. En México nos escuchan mucho, por cierto. Sí, o en Bogotá, ¿eh? Y en Estados Unidos. Tienen 25 millones por ahí, ¿no? Ya. Azuaga, hasta la semana que viene. Muy bien. Adiós. Adiós a todos. Adiós, besitos. Adiós.